Mari 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 puyu Fachando inche akun tamima pumeu Eluenta mine wen iche fachando imu Eluenta mine wen Mari 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 Fachando inche akun Eluenta mine wen Fachando eluene imi tami puyenche Mari 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 puyu Fachando inche akun tamima pumeu. Aquí están los 4 elementos. La tierra, el universo. Aquí esto condensa todo el conocimiento, la sabiduría de la cosmovisión mapuche. ¿Te atreves a hacerme la... ¿cómo era? Sopaipilla. Sí. Sopaipilla. Pero sí, cantada, pero vamos a ver si tiene los ingredientes en este taller de costal. Chile está habitado por pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, y estamos habitando tanto Chile como Argentina. Yo vengo del sector de Chile, al sur del territorio histórico mapuche, al sur del río Biobío, y el sector se llama Metrenco, la comunidad se llama Francisco Marina Ucañir, y el territorio, que es muy importante del territorio de donde procedemos, Maquehue. Mis padres viven ahí, mis 2 padres, hermanos, todo el linaje de la familia paterna. Y nosotros tenemos nuestra casa ahí, nuestra familia. Tanto mi familia como mi comunidad y el territorio al cual pertenezco es parte del proceso de movilizaciones que el pueblo mapuche nunca ha detenido y que busca, ¿verdad?, recuperar un territorio que históricamente nos pertenece. Y ello implica organizarse desde distintos puntos de vista. Hacemos un apoyo en el plano de la educación con otros profesores mapuche. Entonces, estaba la necesidad de adquirir más herramientas profesionales y técnicas en el área de educación. Postulé a una beca y salimos con mi familia para poder obtener un doctorado en psicología y educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Concretamente, esa es una de las razones que nos motivaron como familia a salir del país. Yo llegué el 2004 con la hija mayor, mi marido se queda en Chile con las otras 2 pequeñas, y el 2005 ellos se mudan a Madrid, pero fue difícil quedarse acá. Y nos movimos a Suecia, a la ciudad de Malmö, en donde estamos viviendo desde el 2006. Y yo he mantenido mi proceso de estudios con Madrid en todo ese tiempo viajando. Pero bueno, uno de los costos que se tienen que asumir como familia es que la hija mayor, que llegó a los 14 años, difícil, en una edad difícil, ¿no? Estamos hablando de la adolescencia, y ella no se sintió a gusto acá. Había una enorme contradicción entre toda esa formación que uno entrega en los valores de la naturaleza, de la comunidad, del trabajo social, de solidaridad. Y ella me decía que esto era la antítesis de lo que le habíamos formado. Decide volverse a Chile. Entonces nos quedamos con las 2 pequeñas. Ahí están mis hijas. Magún, que es ella, fíjate el pelito. Ella es Magún Calfuray y la pequeña es Guillén Millaray. ¿Podrían ustedes saludar a nuestros amigos y presentarse en Mapuzungún? Magún.
Mari je magun kalkulai kandara impien. Je mungkin koma putubun. Kien kepanye sungu Amy, inyai binyai mi. Ayah. Ayah tipantu ni Amy. Tami Xiao, inyai binyai fei. Las niñas se han presentado su nombre, su edad, de dónde vienen y el nombre de sus padres, que es lo que siempre debe decir uno cuando se presenta, y de dónde viene, del territorio donde uno procede y de dónde viven ahora. Entonces ellas proceden de Metrenco, ese es su territorio de descendencia, y han dicho que viven en Suecia. Entonces, cuando tú te presentas frente a otra familia mapuche, la otra familia mapuche, al saber el territorio de donde procedes, sabe a qué familia perteneces, cuál es tu linaje, qué rol histórico ha tenido en el tiempo. Que somos ahora lo que nuestra gente ha sido antes. Y la migración no se da por una voluntad propia, sino que surge de la escasez de recursos económicos, de la invasión constante a nuestros territorios de empresas europeas, sobre todo, españolas como Endesa, de forestales que se instalan en nuestros territorios y que, producto de su interés económico en nuestros recursos naturales, van creando toda una serie de conflictos en las cuales muchas familias no resisten y se ven obligadas a emigrar. Como su nombre lo dice, Mapsungun, si lo queremos traducir al español, Mapu es la tierra, la naturaleza, y Sungun es la voz, el habla. Entonces, cuando hablamos Mapsungun, está hablando la naturaleza a través de nosotros. Muchas palabras reflejan el sonido del viento, de la lluvia, del agua. Por ejemplo, si está lloviendo, se hace frío, se dice Huichiñei, Huichiñei. Huiche es el frío. Iñei es que el dueño del frío ha llegado a ese lugar y lo habita. Por lo tanto, entonces, el frío es un ente, es un espíritu. Y así con todo el resto, si llega el viento, el calor, que es Ari, entonces uno dice, Fachantu Ariñei, llegó el calor a este lugar, nos vino a visitar, está aquí. Entonces eso le da un carácter de una relación con la naturaleza, en donde si nosotros hablamos a través de ella, es porque hablamos con ella y es porque ella nos habla. Entonces hay una interacción constante, dialéctica, entre nosotros como personas, entes, She, y el Mapsungun. El Mapsungun ha tenido un proceso de desarrollo en todos estos años, desde que habitamos nosotros, cuando llegan los españoles a invadirnos, y luego cuando se forma el Estado chileno, sobre la base de la usurpación de nuestros territorios, de Biobío al sur. Como nunca ha existido una política lingüística para enseñar el Mapsungun, entonces si nosotros hasta la actualidad como pueblo lo hemos mantenido y lo hablamos, se debe exclusivamente a un proceso de socialización en las familias, en las casas, con nuestros abuelos, quienes son los encargados de transmitir este conocimiento, y a través del afecto, que es muy importante. Entonces, como no ha existido una política de difusión de la lengua, y nosotros la hemos mantenido oralmente, a través de la transmisión oral, no se ha escrito. Como nosotros hablamos de una lengua que es parte de la naturaleza, entonces es muy importante que nosotros, cuando queremos conversar con ella, con la lluvia, con los árboles, con las montañas, con los ríos, nosotros sepamos y dominemos el protocolo de saludo
y de conexión con las fuerzas de naturaleza. Entonces, por ejemplo, si entramos a un bosque, tenemos nosotros que saludar a todos esos espíritus que viven ahí en el bosque. Dependiendo de los árboles que vemos, saludamos a los árboles, su fuerza, y ya como tú te contactas con esa parte, no es la parte intelectual desarrollada, sino que es la parte instintiva. Entonces tú sabes si estás hablando con un árbol femenino, si es hembra, si es macho, si son parejas, si hay una familia. Entonces tú los saludas, das sus nombres, hay una manera de nombrarlos, hay una manera de saludarlos, de pedirles permiso, porque tú estás entrando a un territorio que no es tuyo, es como entrar a una casa, tú no llegas y entras. Tú saludas a los dueños, le preguntas cómo estás, le dices a qué vas y le preguntas si te permite entrar. Y tú ves cómo los árboles se mueven y hacen ahí un movimiento, llega el viento a ese lugar y entonces empieza el diálogo, la conversación. Tú antes de entrar al bosque tienes que entrar cantándoles, porque es la mejor manera de comunicarte con esas plantas que te van a servir de medicina. Y hablarles en forma muy suave, porque si tú entras y no lo saludas y no le cantas, esa planta no se va a mostrar, no va a crecer, no va a salir. Nosotros decimos que hay que hablar con el piuque. Sunguainta en mi piuque. Y la planta lo va a sentir. ¿Podrías cantar una canción de las que hacéis para hacer la recolección de las flores? Tú entras cantando y puedes decirle Mari, 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 Puyu Fachante inche akun, tamima pumeu, tamima pumeu Eloenta minewen, iche fachando emu, eloenta minewen. La lengua materna de mis padres es el Mapuzungún, su primera lengua. La segunda es el castellano. Y yo recuerdo, ¿no?, que ellos hacíamos ese desdoblamiento en que estábamos en casa o en la vida cotidiana familiar y ellos hablaban Mapuzungún entre los dos, y para que nosotros aprendiéramos el español nos hablaban, cuando se dirigían a nosotros nos hablaban en español, en castellano, y cuando ellos no querían que nos enteráramos de algún tema que no querían, hablaban entre ellos en Mapuzungún, pero uno igual aprende, porque está en el contexto social, cotidiano. Y con mi abuelo, él hablaba solamente Mapuzungún. Cuando hacíamos algo que, o mi abuelo nos veía de manera sorpresiva, nos decía, uy, pitimalen, chunleimi, y con ese tono, es un tono afectivo, de cariño. Pero si estábamos haciendo algo que no era correcto, esa misma palabra decía pitimma, shemandatfa, con un tono mucho más fuerte. Y bueno, entonces era para reaccionar y decir algo malo estoy haciendo, aunque usaba las mismas palabras, pero la tonalidad era distinta. Y en un tono mucho más cariñoso se cortan mucho las palabras. Cuando ya nos hacían cariño, entonces usan la expresión de decir pitite, pitimale, pitichicoy, con ese tono, que hoy en día, bueno, yo también lo uso cuando a mi hija las acaricio, ¿no? Entonces esa es la fuerza que tiene el idioma materno, la afectividad que encierra. Y tú luego puedes aprender inglés, alemán, sueco, pero la fuerza de la lengua materna es precisamente el cargamento afectivo que ella tiene, y de ahí la importancia vital de mantener nuestra lengua, de hablarla, de no perderla, de practicarla. Toda la vida ha sido prohibido por las instituciones chilenas. Mi padre siempre nos cuenta que cuando él entró a la escuela a los 10 años, era golpeado por la profesora cada vez que emitía algún sonido en Mapuzungún. Y ya en la actualidad, que mi profesión es ser profesora y trabajo con todo el tema de la educación, estamos hablando en 2010, escucho los mismos relatos de mis alumnos o veo las mismas actitudes racistas de parte de profesores cuando los niños hablan con acento mapuche
o hacen frases en mapuzungún, no hay una recepción positiva de nuestro idioma, y de hecho no existe ninguna política lingüística de parte del Estado chileno como política pública de reactivar el mapuzungún, de hablarlo en las escuelas. A lo más algunos programas especiales con recursos externos que hablan de 1 o 2 horas de mapuzungún a la semana en las escuelas en que los padres lo pidan. Pero si estamos hablando de una lengua que ha sido históricamente discriminada, marginada, esta lengua no tiene validez social, ni siquiera muchas veces frente a las mismas familias mapuche. Entonces hay una tendencia a abandonarla, a hacer un desplazamiento del mapuzungún para incorporar el español. Cuando el Estado chileno decide invadir los territorios mapuches de Biobío al sur, 1882, ellos lo nombran en la historia como una pacificación de la Araucanía, y nosotros la llamamos en nuestro relato histórico oral un genocidio. O sea, fue una limpieza étnica, porque si uno revisa los diarios de la época, había toda una exaltación de que había que ir a civilizar al bárbaro. Había que ir a entregarle una religión a culturas que no la tenían, que prácticamente vivían en un estado de primitivismo, de abandono, de barbarie. Toda invasión necesita ser justificada desde un punto de vista ideológico, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, de esas 10 millones de hectáreas que las cuales nosotros gozábamos como propias y teníamos soberanía sobre ellas, son reducidas prácticamente a 300.000. Y todas las familias mapuches son las que logran sobrevivir, son establecidas en lo que hoy en día se conoce como reducciones o comunidades, en conjunto con una política del Estado chileno que fue la de colonizar con colonos europeos. Entonces se le da facilidades a alemanes, yugoslavos, italianos y también españoles, conjunto con aquellos militares que habían luchado en este genocidio. Se le entrega un equivalente a cada uno de ellos de 500 hectáreas, más una serie de beneficios en torno a armamento, animales de carga, explotación de los bosques que habían ahí, mientras que a las familias mapuches se le designan prácticamente 5 hectáreas por persona, y en tierras que eran casi inservibles. Los distintos gobiernos han tenido como objetivo seguirnos expoliando, siguiendo reduciendo estos territorios. Por un lado, eso da cuenta del por qué esta demanda, esta mantención, esta revitalización de una lucha de un pueblo indígena que pareciera muchas veces que existían, que eran, que habitaban. Pero bueno, tú aquí estás viendo a una mujer mapuche en España, que una de sus misiones es efectivamente dar a conocer esta historia, esta demanda histórica, este proceso de usurpación de tierra y este proceso de demandas territoriales. No solo buscamos un reconocimiento como pueblo, sino que además estamos hablando de derechos humanos, en donde si un pueblo que se salva, que tiene el derecho a proyectarse a futuro, con todo este conocimiento sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre la naturaleza, sobre las plantas medicinales, sobre nuestras formas de relacionarnos, sobre el concepto de la familia. Yo pienso que además somos un aporte a la humanidad, ¿no? Porque no pretendemos encerrarnos y decir aquí nosotros y nadie más. Nosotros pretendemos también coexistir, relacionarnos, interactuar con las otras culturas, con los otros pueblos, pero en igualdad de condiciones. Entonces, si revisamos nosotros qué está ocurriendo en Chile en este momento, hay un alto grado de movilizaciones de parte de una generación joven que ha optado por seguir viviendo en estos espacios de comunidades, de reservas,
No obstante, la pobreza es enorme, que es miseria. El nivel de educación es bajísimo. El nivel de deserción escolar en los estudiantes mapuches es muy alto. El analfabetismo está más alto en los sectores mapuche. La pobreza también. Es decir, si revisamos las cifras, te darás cuenta entonces que no gozamos precisamente de un buen nivel de desarrollo. Y esto evidentemente es intencional, porque en la medida en que tú invades, sometes a un pueblo y lo mantienes en un estado de ignorancia, puedes controlarlo. Y aquí yo, en honor a la verdad, por ejemplo, tengo que hablar de cuál ha sido, entre otras instituciones, el rol de la Iglesia Católica en este proceso, o de la Iglesia Cristiana Occidental, en donde muchas escuelas que se instalaron en nuestros territorios posterior a la invasión pertenecen a congregaciones religiosas, y en donde su objetivo central es la dominación a través de una ideología de sometimiento. Y así entonces nos encontramos con que muchos jóvenes viviendo en la comunidad y viendo de que está invadido por empresas españolas, suecas, alemanas, canadienses y estadounidenses, quienes extraen nuestros recursos naturales, ya sea a través de la construcción de represas, a través de la explotación de la madera, a través de la explotación de nuestros productos marítimos. Bueno, ellos manifiestan su descontento haciendo movilizaciones y se llaman recuperaciones de tierra. Y eso trae como respuesta entonces una represión policial violentísima, que hoy en día, hasta hace poco, el año 2010, mantuvo a muchos dirigentes mapuches en la cárcel, acusados de una serie de delitos que hasta la fecha no han sido capaces de demostrar, y que ellos, como una manera de protestar por este encarcelamiento, mantuvieron una huelga de hambre durante casi 3 meses. Hoy en día, cuando nosotros realizamos estas movilizaciones, las hacemos sobre la base de los derechos que a nivel internacional se han establecido, como el derecho a recuperar los territorios que te pertenecen, el derecho a que se te respete tu lengua, tu cultura, a que un pueblo en el fondo tenga derecho a proyectarse. Esos derechos son violados por el Estado chileno, que están hoy en día apoyando a las transnacionales que se nutren económicamente de nuestros recursos. La última vez que viajé a Chile pude visitar muchas escuelas y muchos niños daban cuenta de este proceso de represión, porque la policía chilena realiza allanamientos a escuelas mientras los niños están en clases. Son los hijos de los dirigentes que participan en las movilizaciones, son los hijos de líderes políticos. Entran violentamente, tiran bombas lacrimógenas, cogen a algunos niños y los torturan psicológicamente frente a la clase, o los toman y los llevan detenidos y los mantienen en aislamiento 2 o 3 días. Y evidentemente estamos hablando de menores de edad, de niños de 12, 13, niñas de 10 años, quienes me mostraban, por ejemplo, los balines de goma que tienen en el cuerpo y que son imposibles de sacar. Hay muchos relatos que podría darte, entre ellos un menor de 13 años de una comunidad que el año pasado, 2009, a fines del 2009, en territorios cercanos a su comunidad, estaban realizando una manifestación de protesta, recuperando tierra, y este niño andaba en el campo viendo sus animales. Y la policía hizo un allanamiento a la comunidad por vía aérea, terrestre, muy fuerte. Se hace mucha inversión en recursos militares para reprimirlo. Y vieron a este niño en el campo desde un helicóptero. Entonces, la policía chilena determinó que era un terrorista. Lo siguió, bajó el helicóptero
aterrizó en el lugar, lo detuvo, lo llevó, imagínate, un niño de 12 años, entre 6 policías, me dice que lo llevan a un río cercano, lo sumergen debajo del agua, lo mojan entero con insultos y luego lo suben al helicóptero. Y desde el helicóptero lo colgaban, solamente sujetándolo de los brazos, diciéndole, si tú no nos entregas los nombres de las personas que están ahí participando en tu comunidad, te tiramos al vacío. Imagínate, un niño de 12 años, entre 6 policías, con Michelle Bachelet de presidenta. Situaciones como la de este niño se han repetido con muchachas, con niñas, más o menos similares, en donde son acosadas, son violentadas y se repite mucho hasta la actualidad. Estoy realizando estudios de doctorado en psicología y educación, donde en principio me interesaba poder expresar a través de mi investigación el proceso de adquisición de las normas y reglas culturales de los niños mapuches. Los niños de 6 años, 8, 10, 12 años, ahora juegan a juegos tan violentos como torturar al otro, perseguirse, quiénes son los mapuches, quién es la policía, quién dispara, quién muere, a quién torturamos, ustedes mueren primero, después nos matan a nosotros. O sea, aquí se trata de destruir, de socavar desde la profundidad de lo que es un actor social mapuche, de destruirlo desde sus inicios, desde los 5 o 6 años, destruir el futuro de un pueblo. Entonces, eso hay que denunciarlo. Y un modesto aporte que puedo hacer en esto es el de darlo a conocer, de difundirlo. Entonces, me impulsa mucho más a seguir desarrollando esta especialización, estos estudios, y siempre con este fin del cual nosotros también somos parte, y un fin social colectivo. O sea, aquí no hay una cosa de individual, de yo para mí, mujer, yo sola, que veo muy fuerte en estas sociedades, ¿no? O sea, aquí siempre hay un nosotros, o para ellos. Y pienso que ahí entonces se puede hacer un aporte importante, relevante, desde esta profesión, a este proceso que estamos viviendo como pueblo. Lo veo desde la perspectiva de dar a conocer, de difundir, de denunciar, por un lado, esta violencia que están viviendo los niños mapuches, la infancia mapuche, esta nueva generación de niños mapuche, a la cual se pretende extirpar, derrotar, desequilibrar. Y por otro lado, además de difundir, hacer un aporte concreto trabajando con ellos, ¿no? Es decir, poder hacer una denuncia y a la vez una defensa y promoción de los derechos de la infancia mapuche, que está tan abandonada como el pueblo al cual pertenece. Aquí al medio está el Charihue, cuyos diseños dicen, pueden decir, hablar de mi estado, si soy madre, mis hijos, mi posición social o religiosa, y los colores también de dónde vengo, de qué lugar provengo. Y después está el charilonco, chari, lo que adorna la cabeza, también hecho de plata, y que se usa, lo usamos nosotros así, toda mujer mapuche lo usa acá, y adornado con unas cintas de colores, que antes eran de colores de lana, que se sacaban para teñirlo de la naturaleza, de las raíces de las hojas. Es un pectoral que es hecho de plata completamente, y el metal plata tiene además la propiedad de que nos protege de vibraciones, de entornos negativos. Y acá puedes ver que son 2 aves que hablan de la dualidad muy importante en nuestra cultura, femenino, masculino, positivo, negativo, y sobre la base de estas aves luego
están estas cadenas, eslabones, que pueden ser los procesos de la vida, etapas de la vida que vive una mujer. Y esto simboliza el útero materno, o sea, la fertilidad que nos caracteriza a las mujeres mapuche, para luego ser dadoras de vida, y que acá son lo que tú ves, familias numerosas, ¿no? Que son nuestras fuerzas, nuestros soles que están ahí. Tantos diseños como mujeres mapuches hay.